Me acuerdo de cómo en la década de los 80 los científicos, más concretamente los físicos, sorprendieron al mundo. Confirmaron que utilizando la topología del espacio, o sea, diferentes aberturas y agujeros de gusano, túneles y pasos a las n dimensiones del cosmos, sería posible renunciar a los cohetes interplanetarios costosos que quemaban muchas toneladas de combustible. Los viajes a otros planetas y diferentes lugares de la galaxia a cientos de años luz podrían estar más cerca si se pudiera atravesar este tipo de túneles, con lo cual se reducirían al mínimo también la energía y el tiempo necesarios. Durante mucho tiempo, esta perspectiva parecía de pura fantasía. En el laboratorio de un científico ruso, académico, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, doctor en Ciencias Técnicas, Grigori Grabovoi, llegué a conocer sus creaciones y sus trabajos matemáticos que describían los métodos de este tipo de viajes. En contraste con sus colegas físicos extranjeros, él no solamente fantaseaba sobre las n dimensiones, sino también nos dio fórmulas para cambiar el tiempo de un planeta a otro, confirmándolas incluso mediante sus experimentos. Después de familiarizarme con sus cálculos fundamentales, me sentí un poco incómodo con las tecnologías de la Tierra sin querer. Las naves espaciales van a vencer las distancias de forma instantánea en el espacio, mientras aquí en la Tierra nosotros seguiremos como antes, yendo al trabajo y de vuelta a casa en nuestros inseguros coches, autobuses y trenes. Los viajes al trabajo serán en aviones que se pueden caer y continuaremos utilizando barcos que pueden hundirse. ¿Será que aquí es imposible encontrar soluciones técnicas que nos garanticen el desplazamiento instantáneo y seguro sin que para ellos hagamos daño a la naturaleza con nuestras emisiones tóxicas? En respuesta, el académico Grabovoi me invitó a una reunión prevista con otro científico, Yuri Arutyunov, que se dedica a las cuestiones de la aerodinámica no tradicional y realiza investigaciones para los avances topológicos de los aviones del futuro. Lo acepté y no me arrepentí de ello. El avión del siglo XXII. El avión del futuro, según los cálculos de Grigori Grabovoi, no se estrellará jamás. Debo confesar que cuando yo escuché esta afirmación en el encuentro, no creí en el pronóstico, pero Arutyunov, que vino a la reunión también, tenía muchas cosas que contar. El invitado, que se había ganado una medalla de bronce en la Exposición Internacional de Bruselas, nos mostró el modelo. En las puntas de las alas del avión se fijan unos elementos especiales que imitan la forma de las curvas intrincadas de la cinta de Möbius. En esencia, estas formas, al entrar en las corrientes de las vórtices, no permiten la destrucción del avión. La energía de los chorros de aire entra en resonancia con los elementos Möbius fijados en las alas, con lo cual el avión no solo se vuelve más ligero y requiere menos combustible, sino también reduce el agotamiento del metal tanto en las alas como en el cuerpo. Gracias a ello, se puede alargar la vida útil de cualquier avión más de 2 veces por la aviónica y los nudos correspondientes. Para nuestro parque de vehículos aéreos bastante desgastado, ya esto sería una verdadera salvación, porque los gastos de conversión en comparación con la fabricación o la compra de aviones nuevos son cientos de veces más bajos. ¿Cómo se puede obtener un resultado tan asombroso? Aquí entró en la conversación el académico y ofreció otros ejemplos aún más sorprendentes para la utilización de la topología de las formas y del espacio, que cambiarán de raíz la aviación del futuro y ya la están cambiando. Nuevos aparatos en modelos y fórmulas ya existen y muchos de ellos fueron también probados. Aplausos supersónicos. En cada intervalo del movimiento del avión del futuro, nos cuenta Grigori Grabovoi, su forma en principio debe cambiar y de una manera más radical que en el ala con la geometría cambiante. Para garantizar la seguridad del vuelo, por ejemplo, se puede utilizar en la nueva topología la velocidad del sonido. ¿Cómo se hace esto? Me acordé de unas investigaciones realizadas por científicos extranjeros que se dedican al área de la aerodinámica. Ellos fotografiaron el espectro especial, un avión justo al superar la barrera del sonido. Cuando un avión de caza a reacción atraviesa la barrera del sonido, suena un gran ruido como una explosión. Entonces, detrás del avión se forma una especie de burbuja enorme, mucho más grande que el propio avión. Se podría quizás utilizarla como mecanismo de seguridad, algo así como un paracaídas invisible. El académico confirma esta suposición y nos presenta sus argumentos.
para que, como se suele hacer en los experimentos biónicos, podamos reproducir el vuelo, por ejemplo, de un escarabajo, se deben colocar debajo de las alas rígidas unas placas vibrantes. Y cuando el objeto levanta el vuelo, esas placas, como las manos cuando uno aplaude, se golpean unas contra las otras, pero con velocidad supersónica. Las formas del sonido mantendrá al avión, igual que al escarabajo, en pleno vuelo en la capa límite. Por lo tanto, puede frenar la dinámica de movimiento y hacer que el avión sea indestructible. En general, los sensores acústicos supersónicos pueden ser controlados a través de un ordenador e introducir en ellos la trayectoria del vuelo y la cantidad de impactos. La matemática de este tipo de dinámica ya existe. Describe el nivel de la transición en la topología del espacio y sabiendo cómo fluye este movimiento, ya sabemos también cómo controlarlo. Si queremos obtener soluciones mediante otras topologías, o sea, qué forma darle a un avión u otro objeto volante, entonces, realizando este tipo de experimentos, vamos a ver leyes perfectamente claras. Estas leyes nos muestran que las ecuaciones estadísticas anteriores de Franklin y de Joukowski para los aviones se convierten en casos particulares de las leyes generales de la realidad dinámica. La espada de Alejandro Magno y las armas de los samuráis. Pero si aprovechamos el efecto de la forma, los aviones pueden hacerse completamente seguros. ¿Cómo entonces va a trabajar la forma? Al describir la matemática de los procesos dinámicos, continúa explicando el académico, tengo que volver brevemente a la historia del descubrimiento de algunas formas no habituales. Es que, en principio, su utilización es conocida desde la antigüedad, milenios antes del surgimiento de la aviación. Aunque es verdad que en aquellos tiempos la topología inusual se utilizaba sobre todo en el ámbito militar. Podemos hablar, por ejemplo, sobre la espada de Alejandro Magno, cuyo original se encuentra en un museo extranjero. Enseguida salta a la vista una pequeña cavidad, una especie de corte. Debido a la misma, cuando sacaban la espada no se deslizaba por una trayectoria totalmente recta, como si su curva se quedara fuera del espacio visible, subordinando una cierta predeterminación de la conciencia del movimiento de la mano. La espada creó una topología dirigida, actuando como una prolongación del pensamiento, sin esfuerzo alguno. Cuando realizaron experimentos con la espada, resultó que su forma provoca una reducción múltiple de su peso. Estos mismos principios de la topología se aplicaron también en el caso de lo que llamaron las dagas volantes de los samuráis. En la famosa epopeya del canto de los Nibelungos, el protagonista, según la leyenda, con una espada larga, consiguió acabar con un ejército completo. Esta metáfora tiene su fundamento topológico. Las piedras colgantes y la máquina del tiempo. Sobre la base del mismo principio de la utilización de la topología del espacio en la antigüedad, movían inmensos bloques de piedra para la construcción. También las enormes estatuas de la isla de Pascua, esculturas de dioses en Egipto o los megalitos de Stonehenge eran trasladados por métodos inusuales para nosotros, porque en aquella época no existían máquinas ni mecanismos para llevar a cabo estas tareas. Y esto se logró porque la topología de todas las formas en principio siempre entra en el espacio n-dimensional y su necesaria activación asegura la levitación y movimientos poco habituales desde el punto de vista tradicional. Incluso las grandes pirámides pueden ser levantadas si en el punto necesario cortamos un pequeño trozo. Dicho de una manera más simple, el mundo está construido de tal manera que si nosotros en un punto determinado de un objeto cambiamos la forma, esa forma comienza a apoyarse en sí misma. Y entonces vamos a conseguir lo que los aviones grandes sean más ligeros o podremos moverlos a una velocidad más alta. Pero esto ya será el siguiente principio del movimiento y de la utilización de la topología del espacio. Los aviones que yo describo se basan en la transición a una topología poco explorada aún, y el siguiente nivel de este tipo de vuelos consiste en que la forma puede reproducir sus propias funciones. De este modo, en la antigüedad se utilizaba el método del corte de la forma en el caso de las pirámides y los megalitos, con el objetivo de que el objeto se mantuviera sin peso.
Y es verdad que ese estado de sin peso duraba muy poco, apenas unos 2-3 minutos o a veces una hora. Pero para los arquitectos antiguos eso era suficiente. Por supuesto, si vamos a tener una forma tan desarrollada, entonces será posible crear agregados que se moverán prácticamente sin disponer de recursos propios para el movimiento o teniéndolas en dosis pequeñas. Esto se alcanza con pequeños volúmenes adicionales. Como lo he dicho ya, se puede levantar rocas grandes con toneladas de peso si se le recortan unos 10 gramos y se quedan prácticamente sin peso, se pierde la gravedad. En la actualidad ya se puede probar aparatos voladores que emplean principios similares en el Instituto Central de Aerohidrodinámica. Desde el punto de vista de las tecnologías de la conciencia, elaborados por el académico Grabovoi, nuevos principios de vuelo se fundamentan sobre la construcción de la realidad exterior. Sobre este principio se construyen también diferentes sistemas de control. La mejor variante de vuelos desde el punto de vista de la seguridad es sentarse en un sillón y dirigir el espacio haciendo que el mundo gire alrededor de nosotros. En este caso no hay movimiento visible. El objeto del movimiento para el observador estático es instantáneo. Y en vano piensan algunos científicos ortodoxos que este tipo de vuelos son inalcanzables. En la matemática, el principio de este tipo de desplazamiento ya está descrito. Una forma como que tira de la otra y funciona como una fuente autónoma de energía y movimiento. Este principio del movimiento, todavía impensable para la ciencia moderna, fue probado también por Grigori Grabovoi mediante un modelo literalmente sobre la mesa de trabajo. Ocurrió en la ciudad de Novosibirsk cuando defendió su disertación doctoral. El científico, según sus trabajos, hizo énfasis en el espacio menos. Cuando movieron la palanca hacia el pasado, todos los asistentes vieron que al volver el aparato desde el pasado junto con el reloj, las manecillas de este estaban desplazadas en dirección contraria. O sea, que en realidad se probó una máquina del tiempo, me pregunté yo sin querer. Y el científico lo confirmó. Sí, la tarea de controlar el espacio-tiempo se demostró y los compañeros científicos se aseguraron de ello fijando el resultado. Y se verificó en gran medida una ley puramente matemática. ¿Cómo se hizo el experimento? Se creó una forma especial que tomaba en cuenta las transiciones topológicas. Como tal, se utilizó un pétalo de 5 por 5 centímetros de una forma ligeramente curvada. En el perfil parecía una gota de agua volando. Sobre ese pétalo conectaron dos sensores eléctricos que fijaban la polarización, el polo más y el polo menos, y toda la construcción fue colocada en un medio con alto nivel de humedad. O sea que tomaron agua y la llenaron de microorganismos de reproducción rápida y lo colocaron sobre el pétalo para que se pudiera fijar que estos microorganismos, al volver del pasado, se redujeron en número en comparación con la muestra de control, para la que no hubo vuelta al pasado. Y el pétalo topológico efectivamente tiró del tiempo hacia atrás. Un principio desconocido del universo. Entonces, continuó el científico, se realizaron varios experimentos. Yo tenía que demostrar que si a través de la tecnología de la conciencia era posible ir al pasado y al futuro, entonces se podía crear también el aparato correspondiente, que no fuera muy grande, como ya lo dije, pero que pudiera moverse por la mesa. Para desplazarse al pasado, técnicamente se pudo hacer todo, aunque no sin complicaciones. Para el futuro era más sencillo. Allí ni siquiera hizo falta crear un entorno con altos niveles de humedad. La estructura del futuro se fijó en muchos sentidos en dependencia del pensamiento. La densificación de los eventos, el vector de la materialización, como luego quedó claro, depende de la inteligencia humana, básicamente como la consecuencia depende de la causa. Para viajar al futuro, realizamos otros 2 experimentos más con el mismo pétalo topológico. Los microorganismos, como debía ocurrir, se multiplicaron con más rapidez que en la muestra de control, aunque no se haya utilizado ningún catalizador buscando este efecto. Se utilizó un signo de la ruptura del espacio que mostró que efectivamente con la ayuda de ciertas formas topológicas se puede realizar controles instantáneos
garantizando de esta manera la seguridad del desplazamiento. Se obtuvo una especie de máquina universal, en su interior se movía una palanca y ella misma se movía de una forma autónoma. Se logró volver al pasado a menos 2 segundos e ir al futuro a más de 4,5 segundos. Y un segundo como coeficiente transcurrió en el tiempo presente. Todo esto se fijó y el pétalo no desapareció. El experimento duró apenas 7,5 segundos, pero mostró una cierta metamorfosis de la forma. Para entrar en la corriente del tiempo, o sea, al futuro o al pasado, la forma tenía que transformarse. Como en los cuentos infantiles, el final cambió de lugar con el inicio. Por demás, yo encontré la confirmación de tal inversión en los experimentos genéticos de científicos norteamericanos. Ellos descubrieron que durante el desarrollo embrionario, da lo mismo si un insecto o un ser humano, en las fases iniciales el feto se desarrolla igual, sin diferenciación entre la cabeza y la cola. Este efecto se denominó homeobox. En el experimento de Grabovoi la forma era parecida y se giró. Lo más curioso era que, igual que en el caso del crecimiento de un ser vivo, el pétalo experimental también fijó el crecimiento. Pareciera como si el mundo creciera todo el tiempo desde un mismo punto. Y no solo como un embrión que crece, sino como un universo en expansión, sobre el cual los físicos vienen discutiendo desde hace tanto tiempo. Y aquí ya no me aguanté y le hice la pregunta: ¿por qué se vio el crecimiento? ¿Será que aquí son apropiadas las analogías con respecto a Dios, el creador, que cuando hablan de él siempre dicen que él constantemente está creando porque es pura bondad? Desde el punto de vista de la topología, aclara el académico, el mundo constantemente está creando algo nuevo. Incluso se puede decir que a cada momento de la realidad, él, el creador, el demiurgo, la crea, de hecho, casi de nuevo. Si nosotros seguimos esta ideología en el control de la técnica, entonces debemos reconocer que para la civilización son posibles otro tipo de generadores. Para ir al futuro, partiendo de esta lógica, será necesario simplemente tener la forma necesaria en el lugar necesario. Y entonces una de las variantes de los aparatos voladores será así. Habrá que llevar al aeropuerto una forma especial, activarla, y el avión enseguida aparece en un lugar previsto de forma instantánea. De esta manera es posible teletransportarse también para ir al trabajo, ¿no? Y no llegar tarde. Aunque en principio para la teletransportación el mecanismo es un poco diferente. Ahí una forma especial tira de la otra. Pero sobre eso contaremos en otro momento. Postdata. Luego, el académico seguía discutiendo con Arationov, el especialista del Instituto Central de Aerohidrodinámica, cómo se puede seguir perfeccionando el avión fijando en sus alas un objeto parecido a la cinta Möbius. Aparecieron fórmulas y cálculos, hubo discusiones y reflexiones, pero yo me di cuenta, feliz, de que esto no es más que una forma de transición a los aviones del siglo XXII que llevarán en sí a la vez dos elementos propios de los cuentos infantiles, la alfombra voladora y el sombrero que nos hace invisibles.